Pablo Iglesias nunca entra en conflicto con ninguna de estas figuras del genocida Franco o del dictador Franco. Pablo Iglesias es una figura muy reconocida realmente en España y yo creo que de una manera global. Te pongo un ejemplo. Al poco de morirse Pablo Iglesias, le pusieron calles a Pablo Iglesias en la mayor parte de las ciudades de España. ¿Y qué periodo estaba viviendo España? La dictadura de Primo de Rivera. Por lo cual era una figura que está al margen de lo que es la polarización y del rifirrafe político. Hey, I'm in love. My fingers keep on clicking to the beating of my heart. Hey, I can't stop my feet. Ebony and ivory and dancing in the street. Hey, it's 'cause of you. The world is in a crazy, hazy hue. My heart is beating like a jungle drum. No importa dónde estés, en España no puedes estar a más de 50 kilómetros de una fosa común. Ese es el mapa real de nuestro país, una España llena de memoria que el Partido Popular pretende tapar o sustituir por leyes de concordia. Porque mientras en Europa avanzan hacia políticas de reparación, en nuestro país hay comunidades autónomas que aún ensalzan la dictadura. Hoy hablamos de memoria democrática con Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática. También cazamos los bulos de Vox y sus cachorros. Y además, la segunda parte de nuestro calendario de Adviento. Gracias por acompañarnos. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Canal Zona Roja. Empezamos. Y abrimos ahora nuestra sección de cazabulos, dando la bienvenida a nuestra cazabulos particular, a Belén Soto. Belén, gracias por acompañarnos una semana más. Gracias a ti, como siempre. Belén, ¿qué nos traes esta semana? Pues mira, Irene, te traigo una exclusiva que ha lanzado El Plural, pero antes te quiero poner un poco en contexto. ¿Tú te acuerdas que aquí ya hemos hablado de la desinformación que hubo los días posteriores a la Dana, bueno, incluso el mismo día de la Dana, de muchos medios y muchos partidos políticos? Pues en concreto te traigo como el eslogan más famoso y más viral de aquellos momentos, que fue "Solo el pueblo salva al pueblo". Sí, fue muy viral aquel eslogan, salió en todos los sitios, en todas las redes sociales, sí. Vale, pues ese eslogan no surgió de la nada, no surgió de la ciudadanía, así como mucha gente cree. Ese eslogan proviene de organizaciones juveniles de extrema derecha, como Revuelta, que es una asociación de la que hoy te vengo a hablar. Son los cachorros de Vox, ¿no, Belén?, que estuvieron muy presentes los días posteriores a esa Dana, que, bueno, lejos de lo que pueda parecer, no fueron a ayudar, fueron a lanzar bulos, a desplegar sus tentáculos y a confundir a la población, ¿no? Exactamente. Pues bueno, estos audios que ha publicado El Plural lo que están demostrando es que el dinero que cientos de personas donaron a las víctimas de la Dana a través de esta asociación juvenil, pues este dinero parece que no llegó a los afectados de la Dana. Una cosa muy fuerte, que me ha parecido muy fuerte e interesante de este aspecto, es que a través, como digo, de este eslogan, de estas asociaciones, ¿no?, que son a veces como un poco opacas, pues se fueron publicitando a través de partidos políticos como Vox, de políticos como Santiago Abascal y de influencers. Y en cambio, ¿dónde fue el dinero? Pues bueno, a eso es lo que estamos a ver qué pasa. Además, si quieres, te voy a poner los audios para que lo podamos escuchar todos y te cuento. No estoy diciendo que era mala. La idea de Jorge, ya viendo que hay una opacidad total y que encima se han hecho cosas mal porque no se ha pagado ni un euro de impuestos, es: Arturo, tienes que mandar un burofax. Entonces nos va a coger a Abascal directamente o quien sea a decir: oye, ya, se acabaron las tonterías. Lo que da demuestra que no se han pagado impuestos. O sea, entiendo que estén mosqueados. No lo entiendo todo, no apruebo todos sus métodos, pero entiendo que son adultos quitándose un marrón de encima, que es cortar cabezas. Entonces yo el lunes me convocan el lunes y aún yo, que estaba en Bruselas, que no sabía nada, que Jorge está encantado conmigo, llevo toda la mañana con él, estoy cagado de que el lunes me encuentre una carta de despido de Abascal. Jorge se ha comprometido conmigo a que si me ha dicho tal cual, muerto el perro, se acabó la rabia. Que en cuanto disolvamos a Soma y esté en manos de abogado para disolverlo, que no van a denunciar ni van a hacer nada. De liquidar Revuelta, pagar a quien haya que pagar y que deje de existir. La que es que quiere que
que nos comprometamos a que ya no exista. Esto no es tan grave tampoco. Esto es una cosa que ya el partido perdió la confianza, consideran que usamos un dinero para la banda, pero en una sociedad que no estaba registrada como jóvenes. Pues justamente estos audios que ha publicado El Plural salen después de que la asociación, o sea, exmiembros, perdona, de la Asociación Juvenil Revuelta ya denunciaran de que el dinero de los fondos recaudados a las víctimas de la Dana no estaba llegando a las familias afectadas. Es que son unos audios, desde luego, tremendos. Y bueno, decimos que estos son los cachorros de Vox, Revuelta. ¿Y Vox qué dice de todo esto? Porque, bueno, Santiago Abascal y sus los miembros de Vox hablan mucho de paguitas, de todas estas cosas. ¿Qué dice Vox? Pues mira, Vox, como siempre, está intentando desviar la atención y desmarcarse de este asunto. Pero claro, es que yo lo que creo es que piensan que es que la ciudadanía no los tiene más calados que nada y que saben que Revuelta surgió al calor de Vox. Eso es así. Pero bueno, como tú dices, Irene, sorpresa para casi nadie, porque esto, como bien dice, que hablan de paguita, de subvencionados, de chiringuitos, son los mismos que utilizan sus propios tentáculos en la política, inventándose asociaciones como esta, para servirse solamente a sí mismos. Pues sorpresa para nadie. Belén, muchísimas gracias por traernos este caso aquí hoy a Zona Roja. Te esperamos la próxima semana. Pues muchas gracias a ti. El gobierno de Pedro Sánchez es un gobierno ilegítimo. Esto lo dice Aznar, que es el cuñado mayor del reino, y seguramente también lo repita tu cuñado. Así que vamos con el día 6 del calendario de Adviento anticuñados. Querido cuñado, vamos por partes. Te presento a la Constitución española. Este coqueto librito dice que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Por lo tanto, es el pueblo quien elige a sus representantes en el Congreso de los Diputados. Y estos representantes, a su vez, eligen al presidente del gobierno a propuesta del rey. Y sé que esto te va a doler, querido cuñado, pero sí, en España son legales los gobiernos de coalición, los pactos entre partidos y los acuerdos con grupos minoritarios. Ya sé que los cuñados no gobiernan porque no quieren, pero deja ya el cava que se te está haciendo bola. En los colegios ahora se adoctrina a los niños y se les enseña ideología woke. Día 7 del calendario de Adviento sobre cómo contestar a tu cuñado en la cena de Navidad. No, Manolo, no puedes llamar adoctrinamiento. Hay que ahora se proteja la salud mental de los niños y de las niñas, que se enseñen autoras femeninas que han sido silenciadas a lo largo de toda la historia, que se enseñe ciencia real para luchar contra el cambio climático y que se visibilicen los derechos LGTBI. Y que no os engañen, esto no es adoctrinamiento, es una educación moderna, inclusiva, basada en hechos y adaptada al siglo XXI. Uf, madre mía, los medios de comunicación están comprados. Día 8 del calendario de Adviento, desmontando a tu cuñado en la cena de Navidad. Mira, José Luis, si el gobierno comprara los medios, España no entraría en los 25 países con mayor libertad de prensa según Reporteros Sin Fronteras. Además de que en España hay medios de comunicación de todo tipo, de toda ideología. Así que eso de que los tenemos comprados, ¿qué quieres que te diga yo? Y por si fuera poco, se está tramitando una ley para obligar a los medios a declarar quién los financia, precisamente para evitar esta manipulación. Si estuviésemos comprando los medios, ¿no sería tirar un poco piedras sobre nuestro tejado, José Luis? Así que lo de que están comprados suena un poquito más a excusa que a dato. En España hay mucha ocupación, o eso dice Ana Rosa. Día 9 de cómo responderle a tu cuñado en la cena de Navidad. Los datos de ocupación son mínimos, lo que pasa es que la derecha ha creado una histeria para que hablemos de esto y no de la verdad. En España hay 400.000 viviendas vacías de grandes tenedores y fondos buitres. ¿Sabes cuántos casos hay de usurpación? El 0,16%. No hay ni un caso por cada 500. No hay una alarma ocupa, lo que pasa es que la derecha protege su negocio, por eso votan en contra de topar los alquileres y también de aplicar la ley de vivienda allí donde gobiernan. El miedo que te venden es para que no mires quién se está aprovechando de verdad, que no hables de los pisos del novio de Ayuso o del marido de Ana Rosa. Así que un poquito de variedad informativa y ya verás como el miedo se te pasa. De nada. El salario mínimo y las ayuditas a los menas están arruinando a los autónomos. Y este es el ejemplo del día 10 del calendario de Adviento de cómo contestar a tu cuñado en la cena de Navidad. Pues no, Felipe, no. Los autónomos no están arruinados ni por el salario mínimo interprofesional ni por las ayudas a los menores no acompañados. Deja un momentito la gamba, Felipe, que te lo explico. El salario mínimo interprofesional lo paga la empresa
no los autónomos. Vamos, Felipe, que no es una ayuda ni un gasto que recae sobre todos los autónomos, sino sobre quien contrata. Y los menores no acompañados representan menos del 0,2% del gasto público. Que vaya, que si el negocio se hunde, igual la culpa no es del niño o la niña que viene inmigrante de otro país. Así que, Ale, sigue chupándole la cabeza a la gamba, que eso por lo menos se te da mejor. Sí, los minusválidos esos que tienen falta. Día 11 de cómo contestarle a tu cuñado en la cena de Navidad. Uy, Pepe, minusválido. Si aquí lo único que tienes falta eres tú, que no estás actualizado. La Constitución española es más vieja que tú y ya está actualizada. Son personas con discapacidad. Y además, que las personas con discapacidad tienen barreras por gente como tú, por pensar de esa manera. La gente joven cada vez tiene menos cultura. Día 12 del calendario de Adviento para responderle a tu cuñado en la cena de Navidad. Claro que sí, cuñado. Justo por eso somos la generación más formada de la historia, con más estudios, más idiomas y más títulos que todas las anteriores juntas. Y todo eso gracias a algo que igual se te olvida mencionar, la educación y las universidades públicas, que nos han permitido a miles de jóvenes formarnos sin que el dinero marque nuestro futuro. Lo que pasa es que somos también la generación más exigida. Estudiar más, trabajar más, competir más. Y aún nos vienen con el discurso de que no tenemos cultura. Sinceramente, lo que sobra es esa manía de pensar que lo vuestro era mejor por defecto y que todo lo que hacen los jóvenes está mal por sistema. Así que no es que tengamos menos cultura. Sencillamente es que algunos aún no se han actualizado. Y abrimos esta mesa de Zona Roja dando la bienvenida a Fernando Martínez, secretario de Estado de Memoria Democrática. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Fernando, se cumplen 50 años de España en libertad, en una semana en la que además coincide con el aniversario centenario del fallecimiento de Pablo Iglesias Posse, una figura clave para el sindicalismo y los derechos laborales. Desde tu perspectiva como secretario de Estado, ¿qué significado tiene reivindicar este aniversario? Bueno, yo creo que las conmemoraciones hay que realizarlas. Primero, para conocer mejor al personaje, se utilizan 50 años, se utilizan 100 años, se conoce mucho mejor al personaje, se actualiza su legado y se analiza por dónde, qué importancia tuvo y especialmente es el momento de hacer reflexiones sobre ellos y traerlos a la actualidad, porque muchos de estos personajes realmente son ya grandes olvidados, especialmente entre la gente más joven. Eso te iba a preguntar precisamente, hay mucha gente joven que no sabe quién es Pablo Iglesias Posse. Si tuvieras que explicarle a esa gente joven que consume TikTok, que consume redes sociales, en 30 segundos, un minuto, ¿quién fue Pablo Iglesias Posse? ¿Por qué es importante para ellos? Pues mira, te voy a contestar con la frase de Pérez Galdós, es coetáneo de Pablo Iglesias, y dijo aquella frase: voy a irme con Pablo Iglesias. Él y su partido es lo único de rigor, lo único admirable y lo único disciplinado que hay en la España política. Lo decía Pérez Galdós con la admiración que tenía con un partido obrero, con el dirigente máximo del Partido Socialista Obrero Español, fundador del Partido Socialista Obrero Español y fundador de la Unión General de Trabajadores, algo que ha sido la columna vertebral de todos los procesos de modernización y avance de la historia de España en el último siglo y medio.
En cambio, sí que estos jóvenes están que no saben, por ejemplo, quién es Pablo Iglesias Pose, en redes sociales consumen continuamente contenidos que añoran el franquismo, añoran la dictadura sin ni siquiera haberlo vivido. ¿Crees que se está olvidando cómo transmitimos, cómo los partidos progresistas transmiten el legado de Pablo Iglesias, de figuras tan importantes para los derechos laborales? Bueno, hay un gran desconocimiento entre la gente joven, por ejemplo, de lo que fue la dictadura franquista. Eso se pone en relieve, es decir, yo creo que la educación no ha estado a la altura de explicar bien lo que fue la dictadura, entre otras cosas porque explicando bien qué fue la dictadura afianzamos y consolidamos democracia. Y en relación con Pablo Iglesias, yo creo que los Partido Socialista y la UGT de vez en cuando sí que hablan de Pablo Iglesias, pero yo creo que la figura de Pablo Iglesias es una figura que tiene plena actualidad. Entre otras cosas porque si hay alguna identificación de Pablo Iglesias es con la igualdad social, con la justicia social y especialmente con las grandes conquistas del mundo del trabajo, de los trabajadores, de las trabajadoras a lo largo de la historia. Yo creo que permanentemente hay que recordar el legado de Pablo Iglesias porque tiene plena modernidad. Y Fernando, ¿te preocupa que la historia de figuras así, Franco, Pablo Iglesias, quede reducida a una batalla política más, al final un confrontamiento entre ambas? Bueno, yo creo que Pablo Iglesias nunca entra en conflicto con ninguna de estas figuras, del genocida Franco, del dictador Franco. Yo creo que no, Franco está a otro nivel. Es decir, Pablo Iglesias, una figura muy reconocida a escala internacional, pero especialmente en España, y yo creo que de una manera global. Te pongo un ejemplo. Al poco de morirse Pablo Iglesias, le pusieron calles a Pablo Iglesias en la mayor parte de las ciudades de España. ¿Y qué periodo estaba viviendo España? La dictadura de Primo de Rivera. Otro ejemplo. Eso se produce en el Ayuntamiento de Almería. Pablo Iglesias muere en el 1925, y en enero del 26 ya tenía una calle, Pablo Iglesias, aprobada por unanimidad en el ayuntamiento de la dictadura de Primo de Rivera, con lo cual era una figura que está al margen de lo que es la polarización y del rifirrafe político. Franco es otra cosa. Quiero preguntarte ahora sobre fosas comunes y para ello quiero que nuestros compañeros de realización, Antonio y José, nos pongan un vídeo de Lucía de Castro, cuando puedan. 1 de cada 3 municipios en España es un cementerio del franquismo. Más de 1.500 personas fueron fusiladas y borradas de la historia, y hoy hay quien llama a eso orden. Hablemos de un dato que debería avergonzarnos como sociedad. Hay 2.000 fosas comunes documentadas en España. 1 de cada 3 municipios oculta los restos de la represión franquista. Y no hablamos de caídos en combate, sino de personas inocentes que fueron asesinadas, que el franquismo las fusiló y quiso borrar su nombre de la historia, porque el régimen impuso silencio y miedo para que nadie se atreviera a preguntar. Y ese olvido se reforzó después con la impunidad de una transición mal hecha. Y hoy tenemos partidos como el PP y como Vox llamando a eso tradición y orden, pero fue terrorismo de Estado, ejecuciones sumarias, represión, y blanquear esa parte de nuestra historia no es de nostálgicos, sino que es un ataque directo a nuestra democracia. Tenemos que frenar a estas personas, estos movimientos que quieren devolvernos a la España de las fosas comunes, a la España en blanco y negro. Y mientras quede una sola persona en una fosa común, la transición a la democracia sigue incompleta. El derecho a la verdad y el derecho a la dignidad de las víctimas es un pilar fundamental de la justicia en cualquier democracia y tenemos que defenderlo. Hablábamos de esa gente joven que añora el franquismo, pero por suerte para los progresistas también hay gente joven, muy joven, que hace divulgación de esos derechos y que consiguieron figuras como Pablo Iglesias y que hacen divulgación de la memoria democrática. Para hablar de fosas comunes, tú sueles decir abrir fosas es cerrar heridas, pero todavía hay gente muy joven que ve esto como algo del pasado, como que algo no le interesa. ¿Por qué crees que debería de importarle hoy este tema? No tiene que importar porque es una deuda pendiente de la democracia española. España, con la Constitución del 78 y todo el proceso de consolidación de la democracia, yo creo que ha sido una historia de éxito colectivo, especialmente por el papel de la sociedad civil a la hora de la conquista de la democracia, además de los grandes nombres. Y yo creo que en este momento ese éxito colectivo que hemos tenido tenía una deuda.
y tenía la deuda del reconocimiento y especialmente de los homenajes a las víctimas de la dictadura, a las víctimas de la guerra. Y especialmente tenía que resolver una cuestión, y es la exhumación de las fosas comunes. Y desde la Secretaría de Estado de Memoria Democrática estamos impulsando, ya hemos impulsado el primer plan de exhumaciones, estamos ahora mismo en el segundo plan de exhumaciones y esperemos que dentro de muy poco tiempo, en 2 años, 3 años, pues prácticamente hayan desaparecido las fosas comunes en España. Sin embargo, hay comunidades del Partido Popular, en las que gobierna el Partido Popular, que sustituyen la memoria democrática por leyes de concordia. ¿Crees que están intentando reescribir la historia de alguna manera? Sin lugar a dudas, están tratando de reescribir la historia y están tratando de que se oculte el que hubo una dictadura, o en cualquier caso blanquearla, o están comparando, por ejemplo, la dictadura con lo que fue la Segunda República. La Segunda República fue un régimen democrático, la dictadura no es un régimen democrático. Eso lo están haciendo en las exposiciones motivos de estas leyes de concordia. Es decir, el revisionismo llega a la concordia y llega incluso a decir que en la Real Casa de Correos de Madrid no hubo tortura. Por lo tanto, tratan de reescribir la historia, pero yo creo que la memoria democrática fundamentalmente y los historiadores fundamentalmente lo que pretendemos es que se conozca la verdad, se conozca toda la verdad de lo que pasó, fundamentalmente con una finalidad, que nunca más se vuelvan a repetir los hechos traumáticos del pasado. Hace muy poco tuvimos aquí además a Paca Sauquillo hablándonos de esa Puerta del Sol, de lo que pasó en la Puerta del Sol. ¿Crees que la memoria democrática, Fernando, es compatible con un Parlamento donde se blanquea abiertamente la dictadura? Pues no es compatible. No es compatible porque la memoria democrática ancla los derechos humanos, es pura humanidad y sobre todo se rige en torno a los grandes principios del derecho internacional humanitario, conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad es un derecho que tienen no solamente los familiares, sino que tiene la sociedad española. El segundo principio es el derecho a la justicia, saber exactamente las violaciones que se produjeron de los derechos humanos durante la guerra y durante la dictadura. Reparación. Estamos haciendo muchísimas reparaciones de carácter moral, se han hecho de carácter económico. Hay que seguir rindiendo homenajes a quienes no han tenido homenajes, a los olvidados y a las olvidadas. Y después hay una cuestión que es fundamental. Tenemos un deber de memoria, y un deber de memoria fundamentalmente que tiene que llegar a la escuela, se tiene que conocer bien la historia de España en la escuela, se tienen que rendir esos homenajes reparadores y especialmente también tiene que desaparecer lo que todavía queda de restos de toponimias franquistas, de algunos callejeros o de algunos símbolos, y para eso hemos creado una comisión técnica que en este momento está analizando esos vestigios y esos símbolos del franquismo para que en poco tiempo puedan desaparecer. Después te preguntaré concretamente sobre ese plan para acercar a los jóvenes a la memoria democrática, pero te quiero preguntar primero por qué peligro crees que tiene que haya una generación que crezca con ignorancia histórica, que no sepa que bueno, la memoria democrática es importante y que el franquismo fue una dictadura y lo que pasó en el franquismo. Bueno, porque el objetivo último que tienen aquellos que tratan de que no se conozca no es otra cosa que atacar las libertades, que nos costó muchísimo tiempo en conquistarla, debilitar la democracia. Y claro, el que compre ese discurso la gente joven, pues apunta a un futuro que realmente a los demócratas nos tiene que preocupar mucho. Por lo tanto, yo creo que es fundamental que poco a poco vaya desapareciendo el desconocimiento que hay, y también explicar a la inmensa mayoría de la gente joven por qué hay que vivir en democracia, que hagan un marco comparado de cómo se vivía en la dictadura y cómo se vive en la democracia, cómo las mujeres no tenían ningún tipo de derechos durante la dictadura, ni podían tener una cuenta corriente, ni podían sacarse el pasaporte, ni podían sacarse el carnet de conducir si no tenían el permiso o cuando estaban trabajando en una institución pública, cuando se casaban,
tenían que dejar el trabajo. Eso ocurre durante la dictadura y, sin embargo, durante la democracia las mujeres van alcanzando cantidad de derechos, se va avanzando muchísimo a todo el planteamiento igualitario, quedan cosas por conseguir, pero hay un cambio abismal. Pues de la misma manera en todos los aspectos de la vida, es decir, no hay libertades durante la dictadura, no hay partidos políticos, no hay sindicato, hay censura y evidentemente todo aquel que se oponga pues prácticamente va a ir a prisión, va a ir a las cárceles. En la democracia es su propio poder, puedes pensar lo que consideres, puedes vertirlo sin ningún tipo de problemas, no hay censura. Ya en la democracia no hay nadie, por ejemplo, que censure las películas de Buñuel o los versos de Federico García Lorca. Bueno, la libertad, los derechos fundamentales en la democracia, el otro oscurantismo, es represión y fundamentalmente es volver a una etapa que ha sido la peor etapa que conoce la historia de España. ¿Y qué planes tenéis en concreto en la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para acercar la memoria a los jóvenes? Veíamos Lucía de Castro, la chica que te ponía antes, nos hablaba de un mapa de fosas comunes en España muy visual, que es muy visual. ¿Qué planes tenéis? Bueno, pues por ejemplo, el mapa audiovisual de fosas. Antes teníamos un mapa de fosas que se ha elaborado, empezó a elaborarse en el año 7, en adelante. Bueno, pues ahora tenemos un mapa de fosas que lo hemos hecho conjuntamente con Radio Televisión Española y cualquiera que quiera saber dónde hay una fosa y pincharle da toda la información que hasta ahora se dispone de esa fosa. Entonces hay que hacer elementos muy virtuales, elementos muy cortos también para que la gente joven lo pueda ver sin grandes calentamientos de cabeza, utilizar muchísimo las redes sociales, los podcasts, también estamos haciendo podcasts. Tenemos en Radio 5, todos los jueves tenemos un pequeño espacio que se llama Memoria es Democracia, que habla muchísimas cosas de memoria democrática, y yo creo que todos estos elementos van a ir posibilitando que la gente conozca mucho mejor lo que es la memoria democrática. Y sobre todo tenemos un gran programa dirigido especialmente a la gente joven, que es España en Libertad 50 años, en que se está desarrollando, que hay muchas actividades en los centros de enseñanza secundaria, en bachillerato, y por ejemplo en el mundo universitario hemos hecho ya 20 y tantos coloquios precisamente para poner de relieve el marco comparado en todos los aspectos entre dictadura y democracia. Y para terminar, Fernando, quería pedirte si puedes, mirando a cámara, esa es tu cámara, lanzar un mensaje directo a la gente joven explicándoles por qué es importante, porque la memoria democrática también es su futuro. Pues es muy importante la memoria democrática porque la memoria democrática no solamente es un ejercicio del pasado, de conocer el pasado. La memoria democrática es una apuesta clara de presente y es una apuesta clara de futuro. Sin memoria no hay democracia. Pues muchas gracias, Fernando, ha sido un verdadero placer hablar contigo hoy aquí de Pablo Iglesias y de Memoria Democrática. Te esperamos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y ponemos punto final a este programa de Zona Roja. Muchísimas gracias por acompañarnos. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, canal Zona Roja. Gracias. Dancing in the street. Hey, it's 'cause of you.